Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Soy el maestro internacional y entrenador FIDE Michael Rahal y hoy comenzamos la cobertura del torneo Norway Altibox Chess. Para los que sois nuevos aquí en el canal, cuando vienen torneos importantes intentamos hacer una pequeña cobertura diaria que básicamente consiste en la mejor partida del día o de la ronda y así como un breve análisis de cómo ha ido la ronda. Vamos a comenzar por conocer a los jugadores que van a jugar este torneo. El torneo Norway Chess Altibox, es un torneo cerrado con 6 jugadores. El actual campeón del mundo, Magnus Carlsen, no hace falta presentarlo para la gran mayoría de vosotros. Luego tenemos al considerado segundo mejor jugador del mundo, Fabiano Caruana, de Estados Unidos, y uno de los mejores jugadores actualmente en el panorama internacional, Levon Aronian, de Armenia. 3 jugadores que yo creo que todos vosotros conocéis ampliamente. Estos 3 jugadores vienen acompañados por 3 jóvenes que dan mucho espectáculo y de ahí su selección para este torneo. El polaco Jan Krzysztof Duda, 2720, tremendo jugador, muy creativo. El fenómeno de Irán, aunque ahora juega bajo la bandera de la FIDE, Alireza Firouza, uno de los jugadores más explosivos que hay en el panorama, solo tiene 17 años, tremendo. Y finalmente Ariantari, que es el segundo jugador más fuerte de Noruega, tiene 21 años y es uno de los jugadores que ha salido a la estela del campeón del mundo Magnus Carlsen. Bien, estos jugadores van a jugar, vamos a recuperar el tablero, estos jugadores van a jugar un torneo cerrado a doble vuelta, es decir, cada uno juega con el resto, por tanto jugarán 5 partidas con blancas y 5 partidas con negras, en total 10 rondas. Y la victoria en estas partidas cuenta 3 puntos, la derrota cuenta 0, por tanto interesa mucho arriesgar para ganar partidas. Y una de las cosas interesantes de este torneo es que si la partida termina en tablas, si después de un trabajo arduo de varias horas de juego la partida finaliza en tablas, los dos jugadores se enfrentan a una nueva partida a 10 minutos en el formato Armageddon, donde el negro tiene menos tiempo, creo que son 10 minutos contra 7, pero el blanco está obligado a ganar, y ahí el ganador de esa partida de desempate se lleva 1,5 puntos, mientras que el perdedor se lleva 1 punto. De tal forma que si se hacen tablas en la partida regular, los dos jugadores se llevan 1 punto cada uno y el ganador del desempate se lleva 1,5, que sería el 50% de los puntos. Entonces, como veis, penaliza bastante el hecho de no ganar la partida. Eso es interesante porque significa que puede haber un poquito más de ataque, más de riesgo en las partidas. Bien, yo voy a traeros la que a mi juicio ha sido la mejor partida de la ronda, que ha sido el enfrentamiento entre Ariantari y Fabiano Caruana. Ariantari con blancas, Caruana con negras. Vamos a girar el tablero para verlo desde la perspectiva de Caruana, que creo que es la perspectiva interesante. También ha sido muy interesante la partida de Duda con Firouza. También, si queréis verla, os la recomiendo. Se pueden ver las partidas en Chess24. Muy interesante. Pero esta, para mí, ha sido la más instructiva. Bien, Fabiano ha jugado una defensa siciliana, sistema Taimanov, y, bueno, Arián ha jugado el sistema del Fianchetto, que es una de mis favoritas. La idea es mantener un control central importante y sobre todo proteger contra D5 y también contra A6 y B5. Un sistema muy interesante. Y aquí el negro tiene muchas opciones, ¿no? Puede jugar con caballo F6, puede jugar también con D6 y alfil D7. Hay muchas opciones diferentes de apertura. Este canal no es bien de apertura, esta sección es para mirar un poco la partida desde un punto de vista didáctico, por tanto vamos avanzando. Basta con decir que esto es una línea muy popular, yo la he jugado con blancas innumerables veces, y además, como vamos a ver, fue empleada por Taimanov justamente en su match contra Bobby Fischer
en Vancouver en 1971, el famoso match de candidatos que, como sabéis todos, Fischer ganó 6-0 a Taimanov. Jugaron esta misma variante. Alfil C5, alfil F4, jugada intermedia muy buena. La teoría indica claramente que tomar en D4 y tomar en C3 este peón doblado no es relevante, y sin embargo el alfil de casillas negras va a hacer muchísimo daño en esta diagonal y en general sobre las casillas negras. Esto es muy conocido por la teoría. Por tanto, contra alfil F4 la jugada correcta es D6 y la dama se retira a D2. Y esta es la primera posición importante porque el blanco amenaza con jugar torre D1 y ganar el peón de D6. Y si el negro, para evitar esto, juega E5, el alfil blanco se desplaza a G5, se cambia por el caballo y el caballo blanco se inserta en D5. Esto es tremendamente peligroso. Doblamos peones y metemos un caballo fuerte en D5. La teoría esto lo contempla e indica que aquí la jugada correcta es H6. Que claro, si no hay esa explicación, nadie va a entender por qué el negro hace H6. La idea es contra torre a D1, atacando el peón de D6, poder jugar E5 y que el alfil no vaya a G5. Todo esto es muy teórico y ya os digo, se jugó una famosa partida Fischer-Taimanov del 71. Se retira el alfil y aquí básicamente hay dos jugadas teóricas. Aquí viene la primera sorpresa de la partida. En la partida de Fischer-Taimanov, Taimanov jugó alfil G4 atacando la torre, alfil por C5, D por C5, F3, alfil E6, caballo D5 después se jugó y jugaron esta posición. Y esta partida, aunque tuvo muchísimas vicisitudes, Fischer acabó ganando una muy buena partida, un buen final de alfil contra caballo, muy instructivo. O sea que esto es lo que jugaron Fischer y Taimanov en el año 71. Sin embargo, la jugada más empleada es alfil E6 directamente. Esta es la jugada más empleada. Nos dejamos tomar en C5. El blanco inserta el caballo en D5. Y esta posición se ha jugado en unas 200 partidas. Yo mismo la he tenido en el tablero con blancas en más de una ocasión. En teoría está igualado, pero yo siempre he pensado que el blanco tiene una pequeña ventaja. Aunque es verdad que es muy difícil de realizar. Porque aunque la dama no es la mejor pieza bloqueador, la mejor pieza siempre es el caballo, como veremos en la partida, no es fácil penetrar las fortalezas del negro. De todas formas, hay muchas partidas teóricas sobre esta posición y la evaluación teórica ahora mismo es de igualdad. Sin embargo, para esta partida, Caruana ha traído una novedad teórica muy interesante. En vez de jugar alfil E6, juega alfil por E3, que en teoría no tiene muy buena consideración como jugada, ya que el blanco captura de peón y ahora este peón de D6 va a caer, no se puede defender, ya que si rey E7, torre por caballo, seguido de caballo de D5, gana la dama. Por tanto, después de alfil por E3, el peón de D6 va a caer. Sin embargo, voy a acercar un poco el micrófono que igual no se oía bien. Sin embargo, ¿cuál es el tema? Que Caruana ha estudiado bien esta posición y ha entendido que puede sacrificar el peón de D6 a cambio de una posición que, como veréis, es muy interesante. Para mí esto es una novedad teórica de Caruana y si se confirma su análisis es una novedad importante para la variante. Es verdad que hay 3 o 4 partidas entre jugadores aficionados con esta misma idea, pero yo creo que es más por despiste que por otra cosa. Sino que el negro hace alfil por alfil pensando que dobla los peones y luego se da cuenta que pierde el peón de D6. Pero Caruana no lo ha hecho por despiste, lo ha hecho de forma expresa buscando la siguiente posición. Tari se come el peón y ahora se había jugado dama por D6, torre por D6 y rey E7, pero entonces la torre va a B6 y el negro tiene muchos problemas para proteger muy bien este peón. Tiene que jugar torre B8, quedarse pasivo y el blanco tiene una torre muy activa aquí en B6. Por tanto, Caruana ha estudiado la posición y juega torre C8, que es sustancialmente mejor. Porque si ahora el blanco cambia las damas, la torre defiende B7 y no es tan sencillo para las blancas colocar la torre en B6. Yo he analizado un poquito esta posición, creo que el blanco está un poquito mejor, pero una vez que el negro bloquea en D6, como veremos después,
creo que la posición está más cercana a la igualdad, a pesar de que el blanco tiene un peón de más. O sea, yo creo que es una novedad donde el negro acepta tener un peón de menos, pero piezas muy activas y buscando la igualdad. Lo que ocurre es que si el blanco quiere ganar una posición porque tiene un peón de más, igual pierde la objetividad en la partida. Y tal vez Caruana ha contado con esto una vez ha estudiado las partidas de Tari. Quizás Tari tiene esa tendencia que Caruana ha podido observar. Bien, ¿cómo continúa la partida? Tari jugó A4, que no la entiendo muy bien, más allá de que jugar A5 fijaría los peones en negro. H5 para H4, H3, dama por D6, torre por D6, caballo D7 para evitar torre B6, pero también para jugar el caballo a B6 y a C5, H4, rey E7, torre D2, caballo B6 amenaza caballo C4, caballo D5. Entonces fijaros que ahora, después de alfil por, peón por, el blanco desdobla el peón. Uno podría pensar que el blanco está haciendo méritos aquí. Ha desdoblado el peón, de hecho tiene un peón de más. En principio su posición tiene que ser mejor, pero fijaros, caballo C4 atacando la torre. Obviamente no comeremos en B2 aquí, porque el blanco jugará torre B1 y entrará en la séptima con torre por B7, esto no nos interesa, sino que Caruana ha jugado caballo C4 para dejarse caer a D6. Y aquí quiero parar un momentito para hablaros todos un poco sobre esta posición, porque esta es una de las cosas que más les cuesta a los jugadores aficionados. El blanco tiene un peón de más, bien, y tiene un alfil, y el negro tiene un caballo. Encima muchos de vosotros podríais pensar, bueno, el blanco tiene que estar mejor porque tiene un peón de más, y encima tiene un peón pasado en D5. Y aquí es donde empieza a aparecer la importancia de un caballo bloqueador. Si nosotros tenemos un caballo que bloquea un peón pasado, fijaros que no solamente impide el avance, que es la función principal, sino que el caballo, por su poder de salto, se proyecta sobre las casillas que están por detrás del peón. Con lo cual, podemos utilizar nuestro juego lateral al peón para crear contrajuego y puntos de ataque. Fijaros también que, lamentablemente, los peones están en blanco y este peón tiende a ir a E4, con lo cual más peones en blanco, lo que inutiliza bastante este alfil, que prácticamente la única diagonal interesante que tiene es esta de aquí. Entonces, aunque el blanco tiene un peón de más, lo cierto es que las perspectivas de medio juego para las negras son muy buenas. De hecho, si no tuviera el peón de más, ya el negro estaría claramente mejor. Como que tiene un peón de más, la partida aún está bastante equilibrada. Pero como vais a ver, la jugabilidad de la posición de las negras es mucho más fácil. Cuando digo jugabilidad, me estoy refiriendo a encontrar buenos planes en la práctica, sin la ayuda de un módulo que te va indicando las jugadas teóricamente más fuertes, pero en la práctica la jugabilidad de una posición es muy importante. Fijaros, E4, A5 bloqueando más peones en blanco, torre A1, torre C4, fijaros que con peón de menos es el negro el que está presionando en la posición, ¿no? Y el blanco está limitado a un juego muy pasivo defendiendo sus peones. También es verdad que una vez que el rey llega al centro, el rey participará en la defensa de los peones y el blanco libera una torre. Por tanto, algo tiene que hacer el negro mientras tanto. El rey se acerca al centro y ¿qué es lo que hace? Intentar crear un poco de contrajuego en el flanco. Aquí viene lo que a mi parecer es el primer error de Tarji en el final, de Tari. Él podía haber jugado peón por peón, abrir un poquito el juego para sus propias piezas. No olvidemos que tiene un peón de más. Bien, ambos jugadores pensaron que esta posición estaba bien para las negras, pero yo creo que el blanco tiene opciones en algún momento de cambiar algún peón del flanco de dama por algún peón del flanco de rey, y si se van cambiando peones, el negro puede perder un poco el grip de la posición y el blanco aún tiene su peón de más. En lugar de esto, Tari jugó alfil F3, atacando el peón de H5, pero después de G4, supongo que Tari entendió que cerrar la posición en el flanco de dama le beneficia en el flanco de rey, pero lo cierto es que ahora el negro tiene más espacio, y sobre todo esta ruptura de F5 va a ser muy importante, como vais a ver. Torre C5, se aparta de una casilla blanca que puede ser atacada y presiona el peón de D5, alfil F1 y finalmente viene F5.
peón por peón, torre por peón. Ahora hemos cambiado el peón de D5 por el peón de F5. El rey tiene pinta de poder ir a esta casilla, este peón está débil, las cosas empiezan a dar la vuelta. Aún así, el módulo sugiere aquí torre a E1, atacando el peón de E5, rey F6, alfil D3, defendiendo F5, y luchar en este final de doble torre. Lo he analizado un poquito, creo que el negro está un poquito mejor, un poco más activo, el rey un poco más activo, peón pasado, pero con un juego preciso el blanco debería aguantar esto a tablas. Fijaros que para hacer tablas tiene que devolver el peón y mantenerse quieto. Muy difícil esa estrategia en práctica. No es nada intuitivo. ¿Qué hace Tari? Tari juega torre D3, buscando el cambio de la torre. Esta es más intuitiva. Torre C5, torre D1, torre por, alfil por, E4 buena. Y aquí viene el segundo error y después de esta jugada ya empieza a quedar peor. Pero muy difícil verlo. Aquí la jugada correcta era alfil C2 con la idea de torre por F5 y ahora no podemos ir hacia el centro porque la torre se mete en F3 y come el peón de G3. Por tanto, rey G2 había que ver y por si fuera poco había que prever que después de torre D4, rey E5, alfil B3 se mantiene la igualdad porque tenemos la idea de torre D5 jaque y el caballo colgando aquí detrás. Esto era muy difícil de ver y encima había que ver que después de E3 no pasaba nada y se podía hacer tablas. Muy, muy complicado de ver esta posición. ¿Qué es lo que hizo Tari? Tari hizo alfil E2 para que a torre por peón intentar jugar rey E3, mantener el rey en el centro. Esto es mucho más humano. Pero no surge porque toma de caballo, alfil B5, caballo D6, alfil E2, fijaros el rey se acerca y no solo tenemos ahora un peón pasado, sino que tenemos rey activo y la posición muy muy complicada para las blancas, muy complicada. Tari no encuentra otra opción que perder jugadas con la torre. Caruana mejora su posición, sin prisa ni pausa, ahí amenazaba torre F3. Tranquilamente, mejora la posición de su caballo, ataca el peón de C3, vuelve a atacarlo y está cayendo la posición. Tiene que dejar debilidades en las casillas negras para no perder un peón, pero ahora el rey también se cuela por D4. Técnica brillante por parte de Caruana. Propone el cambio de torres. Bueno, el final después de torre por torre, rey por torre está perdido. Y D2 y rey C2 es un final que está perdido. Y finalmente, después de rey F2, rey por C4, torre B1, corta el rey y ahora no hay defensa contra D2, rey y rey. Esta para mí fue una partida muy muy buena de Caruana, bastante ilustrativa de su estilo técnico de juego y lo más instructivo de la partida y lo que yo creo que tiene mucho valor para vosotros y por eso os lo he enseñado es comprender la importancia de tener un caballo que bloquea a un peón pasado protegido y daros cuenta de que incluso con peón de más realmente el blanco no tenía una gran ventaja en esa posición porque el caballo hacía muy bien la función de bloqueo, el alfil del blanco era un alfil bastante malo bloqueado por los propios peones y hemos visto que la jugabilidad del negro en esta posición era superior y esos son detalles que Caruana nos ha mostrado a la perfección en esta partida. Bien, respecto a los resultados en las otras partidas, como he comentado antes, creo que los tengo aquí. Aquí están. Como digo, Carlsen y Aronian empataron en su partida clásica, pero luego jugaron el desempate y venció Magnus Carlsen en el desempate. Caruana ganó su partida con Tari, se lleva 3 puntos. Y Firouzja también hizo una muy buena partida, ganando a Duda y también llevándose Firouzja. Por tanto, después de la primera ronda, Caruana Firouzja 3 puntos, Carlsen 1,5, Aronian 1 y Duda y Tari 0 puntos. Y con esto terminamos la partida de la jornada y el pequeño resumen de la primera ronda de Altivox. Voy a traeros una partida cada día de competición. Normalmente la grabaremos por la mañana, así que a media mañana tendréis la partida en
vuestro canal y obviamente si queréis estar bien notificados de la llegada de este vídeo, tenéis que suscribiros al canal, suscribirse con el botón que está debajo, que es totalmente gratuito, y sobre todo darle a la campana de notificación, lo que hace que YouTube os avisará inmediatamente cuando el vídeo sale, para aquellos de vosotros que queréis estar un poquito más al tanto de la mejor partida. Si por el contrario tenéis toda la tarde libre y queréis ver las partidas en directo y escuchar los comentarios a medida que la partida se va jugando, Chess24 está haciendo una cobertura muy interesante con los comentaristas habituales como Pepe Cuenca y compañía, pero también es muy interesante, si entendéis el inglés, escuchar los comentarios de Vladimir Kramnik y Judith Polgar en el canal oficial, que también podéis acceder a través de Chess24. O sea que estamos en una etapa espléndida en cuanto a retransmisiones se refiere. Muy difícil no enterarse de lo que está pasando en las partidas hoy en día. Por mi parte, daros las gracias como siempre, mucho ajedrez y nos vemos en el vídeo de mañana.